Segunda de Corintios capítulo 9. Una de las cosas importantes que hay que ver cuando estamos estudiando, acuérdate, Segunda de Corintios en el capítulo 8 y capítulo 9 es una sola unidad. Nosotros lo partimos en capítulos. La Biblia originalmente no se escribió en capítulos y en versículos. Eso se hace después para encontrar rápido los textos. Es muy bueno como para cuando te memorizas un texto de memoria, decir, no, pues eso está en tal lugar, versículo. Para el estudio congregacional decimos 2 de Corintios capítulo 9, pero en los tiempos de que acuérdate, es una epístola, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y se escribe el capítulo 8 y capítulo 9 y está hablando de una ofrenda, está hablando de dinero que se va a enviar de todas las iglesias, no solamente de los Corintios, sino de todas las iglesias a Jerusalén, porque en Jerusalén hay una sequía, y entonces entran en una crisis económica y se juntaron dos cosas. Uno, la sequía, crisis económica, y número dos, una persecución contra los cristianos. Acuérdate, el cristianismo nace del judaísmo. De hecho, en el primer siglo, los judíos consideraban el cristianismo como una secta judía. Y de ahí simplemente tuvo se segregó por completo. Pero comienza con los judíos en Jerusalén, de ahí comienza la iglesia y de ahí sale por medio de la persecución a las diferentes ciudades. Hay gente que decide ir como misionero desde Jerusalén hacia todas estas ciudades gentiles. Entonces la mayoría de las iglesias fuera de Jerusalén era una mezcla entre judíos y gentiles, pero la mayoría eran gentiles, pero la mayoría de la iglesia en Jerusalén eran judíos. Entonces eso es muy importante, pero de ahí sale todo. Y entonces deciden, y es muy importante entender esto, porque no habla 2 de Corintios de ofrendas y diezmos. De hecho, el Nuevo Testamento realmente no habla nunca del diezmo, sino ese es un principio bíblico que se toma prestado del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no habla de un monto, no habla de un porcentaje, pero sí habla de una virtud cristiana que se llama generosidad. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces podemos agarrar estos principios bíblicos de 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 y aplicarlo a generosidad como una virtud cristiana. Generosidad, y es eso, es dar a quién, dar a Dios, pero es cómo se ve eso, dando a la iglesia, dando a tus hermanos con necesidades, y no solamente tus hermanos, sino los que están perdidos, pudiendo ayudar a las necesidades de nuestro prójimo, y así amando. La motivación correcta es amar a Dios, amar la iglesia y amar a nuestro prójimo, eso es. Entonces, para entender esto, vamos a Hechos, allá atrásito de 2 de Corintios, vas a encontrar 1 de Corintios y antes de eso Romanos, y vas a encontrar el libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y Hechos capítulo 11 está hablando de esta iglesia que es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se vuelve como que el centro misionero de la iglesia del primer siglo para estas ciudades gentiles. Entonces de ahí mandan a Filipos, mandan a Tesalónica, mandan a Berea, entonces Pablo de ahí es donde tiene su centro misionero y están mandando misioneros, y Pablo y Bernabé salen de ahí de la iglesia también de Antioquía. Entonces Hechos capítulo 11, versículo 29. De hecho, vamos a empezar a leer desde el versículo 28, mejor 25. Ahí está. Hechos 11, 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Saulo es el apóstol Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces Bernabé, siempre vas a ver hasta este punto en el libro de Hechos, primero el nombre de Bernabé y después Saulo. Primero el nombre de Bernabé, después Saulo. Pero después eso cambia porque el liderazgo cambia. Y así vemos que Dios obra en el liderazgo de la iglesia. Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que mueve. Y Bernabé es un hombre que discipula al apóstol Pablo. O sea, él lo lleva a presentar a Jerusalén con los apóstoles, le está discipulando. Y lo vemos a él que lo manda a traer a Antioquía al apóstol Pablo o a Saulo. Versículo 23, versículo 27, 26.
Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. ¿Por qué eres cristiano? Porque a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, pero era de manera despectiva. O sea, los que no eran cristianos les decían, mira, ahí van esos cristianos, de manera despectiva, pero para los cristianos no era de manera despectiva porque la palabra cristianos quiere decir cristitos y eran, pues mira, ahí van esos que son como cristos. Y para nosotros eso es de mucho honor, que nos digan que somos cristianos. Entonces, por eso cuando te preguntan, ¿y tú qué eres? Yo soy cristiano. Así, ¿por qué? En Antioquía, por primera vez se les llama así, despectivo, pero nosotros no lo tomamos como despectivo, sino como un honor podernos, así como somos cristitos, somos seguidores de Jesús. Versículo 27, y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo lo vemos varias veces activo en el libro de Hechos, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, una crisis económica por medio de una sequía, el cual sucedió, o sea, se cumplió la profecía y sucedió en el tiempo de Claudio. Y entonces los cristianos al ver esta crisis económica y esta sequía, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, muy importante, la generosidad tiene que nacer de lo que tienes, nunca de lo que no tienes. Entonces, nunca la Biblia te va a demandar que si no tienes para ser generoso, entonces hipoteques tu casa para que tengas y entonces puedas dar. La Biblia nunca te va a hacer que vendas tu coche, tu única fuente de transportación y traslado, para que entonces vendas tu coche para que puedas ser generoso y puedas dar. O sea, eso no es bíblico, eso no lo ves en ningún versículo y página de la Biblia. Entonces, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron cada uno de manera voluntaria, muy importante, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, en Jerusalén, porque eran los más afectados, no solamente por la crisis económica, sino también por la persecución. Entonces muchos de ellos posiblemente al convertirse en el cristianismo pierden sus trabajos, estando en Jerusalén y en Judea, versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Entonces Bernabé y Saulo son los que deciden, vamos a hacer esto, y sobre todo el apóstol Pablo siempre tenía en mente, tenemos que hacer una colecta para los necesitados en Jerusalén. Ahora sí, vamos a regresar con esto en mente al capítulo 9 de 2 de Corintios. Y repasando un poco, porque acuérdate, es una unidad. Lo que vimos la semana pasada, dar es, cuando tú das es por la gracia de Dios en tu vida. O sea, no es tu naturaleza, no se te da. Tu naturaleza sin Jesús es que pasemos los botes y cuando pasen los botes, en vez de que des, tu naturaleza sin Jesús es tomar. Eso es. O sea, el que tú puedas dar y ser generoso es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva naturaleza, no simplemente es la obra de gracia de Dios en tu vida. Acuérdate que lo que vimos la semana pasada, que tienes que dar con agrado. Esta palabra agrado es autodesignado, o sea, tú decides cuánto dar. Es de manera voluntaria, nadie te puede pedir, nadie te puede imponer, nadie te puede manipular para dar. Los de Macedonia, dice Pablo, que dieron en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Entonces el dar y ser generoso es un sacrificio, no das simplemente lo que te sobra, pero en el Nuevo Testamento el dar es un privilegio. En el Antiguo Testamento el diezmo era un mandamiento. En el Nuevo Testamento el dar es un privilegio. Es muy diferente. Y aquí en Semilla no tienes que dar. O alguien te cobró la entrada. Y lo que vemos es eso, es parte de ser cristiano, y nuestra nueva naturaleza es un corazón transformado y es un corazón generoso porque es una virtud cristiana. Entonces, ¿y de dónde nace el poder ser generoso y dar? Ya lo vimos de abundancia, de gozo. Entonces, ¿por qué das? Por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces, y una buena pregunta es, ¿tienes gozo por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por lo que Dios ha hecho en tu matrimonio?
por lo que Dios ha hecho en tu corazón, por lo que Dios ha hecho en tus hijos y está haciendo en tus hijos. Y entonces de ahí nace, de la abundancia de gozo, nace la riqueza en generosidad que tienen los de Macedonia. Y Pablo dice, y los de Macedonia, su dar nace de una profunda pobreza. De ahí nace. Entonces, en Cristo, aún la pobreza y la escasez es un recurso que Dios usa en tu vida para poder ser generoso. ¿Y de dónde nace otra vez? De abundancia de gozo. Y acuérdate, es según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y el dar es para suplir las necesidades de los demás. Eso es muy importante. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es los domingos cuando vengas a la iglesia, puedes decir, Señor, tú muéstrame alguna necesidad que tú sepas que alguien tiene para que yo, con lo que tú me has dado, pueda suplirla. Así, simplemente. Y no solamente en la iglesia, sino entre semana. O sea, Señor, tú abre mis ojos, tú guíame, tú muéstrame y que dejes claro que tú quieres que yo cubra esa necesidad en mi vida. Y ahora sí, con esto en mente, ahora, ¿cuál es la motivación correcta para dar? Amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Amor a la iglesia, amor a mi prójimo y amor a los perdidos. Y el ejemplo supremo de eso es Jesús, que lo vimos en el versículo 9, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico. Él era Dios. Y Dios es dueño de todo, del oro, de la plata, del universo, de las estrellas, de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que se ve, de lo que no se ve. Y Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahí está, ese es el evangelio. Yo estaba en bancarrota, miserable, insatisfecho, completamente perdido, y Dios envió generosamente a su Hijo para salvarme y hacerme completo y hacerme pleno. Simplemente ese es el evangelio. Y entonces Pablo pone como ejemplo en el capítulo 8 a los de Macedonia, que en su pobreza pudieron ser ricos en generosidad, pero como ejemplo de ejemplos al Señor Jesucristo. Ahora sí, versículo 1 del capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. O sea, no les debería de escribir, pero está siendo medio sarcástico Pablo. O sea, de pronto me cae bien el apóstol Pablo, porque dice, no, está de más que le escriba, pero ¿qué crees que está haciendo? Está escribiendo. O sea, estoy gastando tinta y pergamino y les tengo que escribir y les estoy escribiendo esto. Versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad. Aquí esta palabra buena voluntad es entusiasmo. Entonces, un año antes, Pablo llega y dice, ok, vamos a hacer una ofrenda para los santos y los hermanos que están en Jerusalén, porque tienen una gran necesidad. Y entonces ellos con mucho entusiasmo dijeron, nosotros queremos participar, y tienen muy buena voluntad. Y Pablo le está recordando esto. Y pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pablo, cuando está con los de Macedonia, está presumiendo y se siente orgulloso de los corintios, porque ellos tienen mucho entusiasmo y quieren ser muy generosos con sus hermanos en Jerusalén. Muy importante, acuérdate, la iglesia de Corintios la mayoría eran gentiles, la iglesia de Jerusalén la mayoría eran judíos convertidos al cristianismo. Y ahí como que puede haber una diferencia. Y vas a ver al final del capítulo qué es lo que les ayuda a unirse unos con los otros. Y entonces, versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío o presumo, me siento orgulloso entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, Acaya es Corintio, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Mira lo que está haciendo Pablo. En el capítulo 8... les dice, Corintios, los de Macedonia no saben, me sorprendieron, qué generosos, en medio de su pobreza han sido muy dadivosos. Y entonces, pero Pablo va con los de Macedonia y le está diciendo, no saben, los de Corintio, desde hace un año ellos no saben qué entusiasmas son con lo que quieren dar y ser generosos. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque la generosidad es contagiosa. Es una virtud.
Y eso se contagia. Entonces, cuando tú ves a una persona que está siendo generosa y cómo da, y cuando es una virtud cristiana, tú dices, oye, yo también se me antoja ser así. Y con lo de local nuevo aquí en Semilla, la gente ha sido muy generoso y yo lo que veo es eso, es un fruto de la palabra de Dios en su vida, es un fruto de abundante gozo de lo que Dios está haciendo. Y en ningún momento hemos pedido absolutamente nada, pero entonces la semana pasada estábamos viendo la compra de los excusados y los mijitorios, así, tan terrenal en una iglesia. Y sí, necesitamos más excusados porque, imagínate, es un auditorio de 800 personas, aquí somos 400 y la cola de los baños de las mujeres al final del servicio es muy larga y no queremos que estés esperando, entonces dijimos, vamos a poner el doble de excusados para las mujeres y con sus mamparas y vas a ver qué bonitos baños te hicimos. Los vas a disfrutar mucho. Pero entonces estamos, ok, ya tenemos los baños, ya tenemos el piso, ya tenemos los extractores, no tenemos los excusados. Y de pronto alguien sale de la iglesia y dice, yo pongo los excusados. ¿Sabes cuánto cuesta un excusado? Y así, y entonces estamos, qué bueno, gracias a Dios por los excusados y los mijitorios. Y así, historia tras historia que nos ha pasado. Y entonces otra persona, cuando empezamos la obra, otra vez, nada más anunciamos, vamos a empezar este proyecto, estoy viajando a Ciudad de México en el avión, al lado de mí hay una persona que Dios sienta al lado de mí y es de Semilla. Y entonces le estoy diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿a qué vas a México? ¿A esto? Yo a esto, vamos a unas juntas de trabajo. Y le digo, ya supiste, vamos a cambiarnos. Y tiene a sus hijos en Club Semilla y sus hijos son bien felices viniendo aquí. Le digo, oye, ¿qué crees? Y vamos a poner juegos para tus hijos y los salones, va a estar padrísimo Club Semilla. Y ya, así fue la plática. Al día siguiente me escribe y me dice, Talí, Dios puso en mi corazón dar y quiero dar 300,000 pesos a la iglesia. Así. Generosidad, así Dios haciendo eso en las personas. Otra persona dio 50,000, otra persona la semana pasada no teníamos para las nóminas y estamos, ¿qué onda? Y una persona deposita 10,000. Quiero que me entiendas, no importa el monto. Bueno, sí importa. Nos faltan 500,000 para terminar en 2 semanas la obra. Pero no importa el monto. Y una de las cosas, cuando alguien más donó la consola de sonido, así, no necesitamos, nosotros con esta que tenemos estamos bien. Pero no, oye, el auditorio es más grande, es una persona que sabe y dice, van a necesitar un poco más para que se oiga bien la palabra de Dios. Así. Y hay otra persona que así, así pasa la ofrenda y escribe, no es mucho, pero es lo que puedo dar para mi iglesia. Y quiero participar en el nuevo local, 3,000 pesos. Así. Y yo que veo eso, es la obra de Dios. Entonces cuando nos cambiemos y vayas al nuevo local y entres y veas los juegos de los niños, el pasto sintético, las lonas que vamos a poner para que no se asoleen, y entres y la cafetería... aquí sales y estás tomando café con tus hermanitas y hermanitos en Cristo y cuando es mucho calor es café con sudor porque estás sudando y cae en tu café. Así. Allá no, allá vas a tener aire acondicionado y cada aire acondicionado y cada cable de la conexión del aire acondicionado, cada lámpara, todo lo que vas a ver, la consola, los mijitorios, los excusados, todo es la obra de la gracia de Dios en esta iglesia. Vas a poder ver por un momento así la gracia de Dios en un lugar que representa su pueblo y su gloria y su nombre. Y es fruto de simplemente el Señor en tu vida. Eso es. Y la generosidad se contagia. Y Pablo por eso está diciendo, ustedes decidieron, ustedes dijeron, y ve lo que está haciendo Dios con los de Macedonia, pero también yo les digo, qué orgulloso estoy a ustedes, a los de Macedonia. Así, Pablo les está estimulando a que puedan dar, pero otra vez, la motivación tiene que ser siempre el amor. Entonces, simplemente eso estimula a la mayoría. Versículo 3.
pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. Entonces Pablo dice, está de más que les escriba, pero no solamente les escribo, sino estoy mandando a 2 hermanos o 3, a ver si sí es cierto que ustedes van a dar como propusieron. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea, que no vayan a fallar, que no queden mal a su compromiso que hicieron. No sea que si vinieran conmigo algunos de Macedonia y os hallaren desprevenidos, no nos avergonzamos nosotros por no decir vosotros de nuestra confianza. Versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Ahora, aquí la palabra generosidad es bendición. Que preparen la bendición que ustedes quieren dar a los demás. Entonces, que preparen primero nuestra generosidad antes prometida. Nadie les obligó, ellos decidieron, yo voy a dar. Ellos estaban entusiasmados, nació de ellos. Y eso es muy importante. Como esa generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, como de bendición y no como de exigencia nuestra. Nunca nadie en la iglesia te tiene que exigir dar. No es una exigencia, no es una explotación, no es una extorsión. Y si eso ha pasado en alguna iglesia, no es el plan de Dios. Eso no debería de pasar. Cuando es a fuerzas y es manipulado, es cobro de piso. Y eso no debería de pasar en la iglesia. Simplemente tiene que ser una bendición. O sea, tiene que ser voluntario. Y has leído tu Biblia. ¿Cuándo en la Biblia has visto un Dios que es un cobrador? ¿Cuándo en la Biblia has visto a Dios como explotador? ¿Cuándo en la Biblia has visto a Dios como extorsionador? Nunca. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él no está, corona de espinas, me deben tanto. Clavo en mi mano derecha, me deben tanto. Clavo en mi mano izquierda, me deben tanto. Clavo en mis pies, me deben tanto. Cruz de madera, me deben tanto. Herida en la espalda, me debes tanto. Gota de sangre, me debes tanto. Él no es así. Cuando Jesús está en la cruz, dice, Padre, perdónalos. Es una donación. Perdónalos. Él desde antes de la fundación del mundo te amó. ¿Te das cuenta? Por eso, aquí en Semilla no nos importa cuánto dinero tienes. No nos importa qué coche manejas. No nos importa qué puesto tienes. No nos importa tu dinero. Nos importa tu alma. Porque eso es lo importante para Jesús. Y por eso Él murió por ti. Entonces que esté listo ese dinero como generosidad, como bendición y no como de exigencia nuestra. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, y entonces es un ejemplo del campo, de un sembrador, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y nunca ves un campesino que tiene su bolsa de semillas y está el barbecho y está la tierra, y él no dice, no, pues en vez de echar todo, voy a echar poquito, porque quiero quedarme con esto y guardarlo para mí. ¿De qué sirve eso? Y entonces está poniendo el apóstol Pablo este ejemplo de un campesino. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, muy importante, esta palabra generosa es bendición, acuérdate.
El que siembra bendición, generosamente también segará. ¿Qué segará? Bendición. No está hablando de dinero, sino de bendición. Sí puede ser material, pero también es espiritual. Entonces, cuando te dicen, es que si tú siembras dinero, es como si lo invirtieras y más adelante tú vas a cosechar dinero, no es bíblico. No es bíblico. O sea, esto no es Dios no está aquí con trueque contigo. Él no es no es que tú seas un inversionista y pues es que tú, y puede ser que te diga, no, es que si tú pones esto, Dios te va a multiplicar y te va a regresar lo doble. No, es bendición. O sea, estamos hablando de esto, es muy importante que entiendas eso. Entonces eso no aplica aquí. Y te das cuenta como que rompemos diferentes ideas y cuestiones de diferentes iglesias que se ha venido repitiendo año tras año y por no leer bien la Biblia y por no entender y por no ponerlo en el contexto, la gente se aprovecha de la gente. Y no debería de ser así, porque Dios no es así. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios bueno. Y entonces, versículo 7... Cada uno ahora esto de dar es cada quien y cada uno. Esto es entre tú y Dios. Por eso en el Nuevo Testamento no hay un monto y no hay un porcentaje. No lo ves. El diezmo lo tomamos prestado del Antiguo Testamento, pero va más allá de eso. Yo acabo de ir a una conferencia cristiana en Estados Unidos hace un par de meses. Y entonces el conferencista se ganó un premio que se les entrega una vez al año a diferentes personas y él es un empresario. Y entonces él cuenta su historia que él decidió, son como tiendas Home Depot, se llama Hobby Lobby en Estados Unidos. Son como tiendas Home Depot pero como que de manualidades, o sea como aquí Manualidades Miguel o eso. Pero tiene muchísimas en todo Estados Unidos, cristianos, sus hijos igual cristianos. Y una de las cosas que él nos platicó es que él decidió hace muchos años, cuando abría los domingos, cerrar los domingos. ¿Tú sabes cuánto les cuesta eso a una tienda como Home Depot? Que no abran los domingos, ¿para qué? Para que sus directores y sus empleados y sus gerentes puedan ir a la iglesia. Mucho dinero. Y otra de las cosas que nos platicó es que ellos decidieron hace muchos años donar el 50% de las utilidades de su empresa. Y entonces tú puedes decir, no, yo el 10% llevo mi cuenta, mi contabilidad muy bien. Y él llega y dice, pues yo el 50%, ¿qué onda? Y dices, no inventes. Y posiblemente su bendición ha llegado a tu vida. ¿Has usado la Biblia en tu celular, que es la aplicación de YouVersion? Ahí está. Es la aplicación de la Biblia más descargada en todo el mundo, donde tienes diferentes idiomas, diferentes traducciones, y es la Biblia más leída. Y es porque Dios puso en su corazón. Y Él dice, esto no es mío, esto no es por mí. Dios me ha prosperado, es la obra de gracia de Dios en mi vida, y nosotros hemos decidido donar. Y así dona el 50% de sus utilidades a una de los ministerios, es la Biblia de YouVersion. Entonces te llega de pronto hasta su bendición. Nunca te han cobrado por esa aplicación, ¿verdad? Y no tiene publicidad, ¿ya te diste cuenta? Todas las aplicaciones que no cobran hay publicidad y esta no. Nunca te van a querer vender algo. Y él dice, yo quiero dar. Es eso. Y entonces cada uno de como propuso en su corazón, ahí está, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces no hay un monto, no hay un porcentaje. Esta palabra propuso es como eligió, es tu decisión, es tu alternativa, tú puedes decidir cuánto das. Porque depende de tu relación con Dios. Es eso. Entonces una de las cosas que puedes hacerle, Señor, tú has puesto esto en mis manos, todo viene de ti, ¿qué quieres que haga con él? Y ya, y obedécele y hazle caso a Dios. Nunca tiene que ser un impulso y emoción. Nunca tiene que ser por manipulación. Simplemente es la obra de Dios en tu vida.
Entonces tiene que ser una convicción que Dios ponga en tu corazón. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón. Ve dónde está el asunto de generosidad de aquí en el corazón. No con tristeza, ni por necesidad. No tienes necesidad de dar, ¿cómo ves? Es más, en semilla no tienes que dar. Y Stalin, no digas eso. Pero es bíblico. O sea, no tienes necesidad de dar. No, pues es que a mí me dijeron que si no daba, Dios me iba a maldecir. Aquí dice que no tienes necesidad de dar. No, pues es que si no doy, Dios no me va a prosperar. Aquí dice que no tienes necesidad de dar. Nadie te puede obligar, nadie te puede impulsar, nadie te puede manipular. No tienes que dar. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es, Dios ama que mientras estás dando y estás siendo generoso, estás feliz por dar. Porque has entendido el Evangelio, porque has entendido que el ejemplo de generosidad es Jesús, porque lo tienes en tu vida, porque Él ha transformado tu corazón, porque eres nueva criatura, por eso, porque tienes abundancia de gozo en tu corazón. Entonces, Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Cuando Dios te da su gracia, es toda gracia. Y abundante. Nunca te va a dar por medida. Entonces, ¿cuánta gracia necesitas hoy en tu vida? Ok, Dios te da eso y más. Es su don. ¿Cuánto perdón necesitas hoy en tu vida? Te da eso y más. ¿Cuánto amor necesitas hoy en tu vida? Ahí está. ¿Qué más necesitas de Dios? Así, abundante, es generoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y no solamente material, sino espiritual. Sí te has dado cuenta que lo material como que no te hace feliz, ¿verdad? O sea, igual un ratito, sí. Y es así como decimos, llamarada de petate de felicidad. Así, ¿cuál es tu sueño de tener algo material? ¿Nunca te ha pasado? Quiero esto. Lo obtienes y ya después ya insípido. Ya. Pero las cosas espirituales. Perdón de Dios en tu vida no es insípido. Es lo necesito. Qué bueno que lo tengo. El amor de Dios no se termina y es derramado por Dios en tu corazón por medio del Espíritu y es abundante y es suficiente. Su presencia en tu vida. Eso es lo que tú necesitas. En un mundo lleno de materialismo, lo que necesitas es esto. Es su gracia en tu vida, que no se termina, abundante, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces, ¿qué quiere Dios darte? Lo suficiente, lo que necesitas. Esta palabra suficiente se puede traducir contentamiento, que con lo que Dios te dé, estés bien y estés contento. Eso es. Y entonces, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, y abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando Dios te da y tienes contentamiento y te prospera y te da un poco más, te das cuenta, ok, esto es para que yo pueda participar en toda buena obra, para poder ser generoso con los demás. Otra vez, con Dios, con la iglesia, con mis hermanos y con los perdidos, para que abundéis en toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, esto es Salmo 112, 9, vamos los miércoles en Salmo 103, ya vamos a llegar, pero es un salmo que habla de la prosperidad de Dios con los hombres justos,
cómo Dios prospera. Y entonces repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que da las semillas? O sea, todavía no hay un laboratorio que haya inventado de cero, de la nada, una semilla. No hay, no existe. ¿Quién dio la semilla? O sea, viene desde el huerto del Edén. Y la polinización y todo lo que te enseñaron en ciencias naturales. O sea, la semilla nos las da, viene de Dios. Él es el proveedor. Él es el que nos ha dado la semilla. Y entonces, y el que da la semilla al que siembra, ¿quién es el que da la semilla al campesino? Viene de Dios. Y pan el que come, ¿quién es el que da? ¿De dónde viene el pan? Del trigo. ¿Y de dónde viene el trigo? De la semilla. ¿Y de dónde viene la semilla? De Dios. Entonces, o sea, lo ves en los evangelios y ves que Jesús multiplica los panes y dices, ¡ah, milagro! Bueno, Dios lo sigue haciendo hoy. ¿Por qué puedes tener pan hoy en tu mesa? Y tu bomba con mantequilla, así, ¿no? ¿De dónde viene eso? De la semilla. ¿Y de dónde viene la semilla? De Dios. Y entonces de la semilla cae en la tierra y con la semilla pasa algo que no puedes entender, que solamente puede hacer Dios. Y entonces es algo que está muerto y no tiene vida, cae en la tierra y en la tierra tiene los nutrientes y tiene la humedad que necesita. ¿Nunca hiciste ese experimento en la primaria de poner una semilla en un algodón? Y estás así, órale, y no pasa nada, pero te vas a dormir y al día siguiente se rompió esa semilla y brotó un tallito y de ese tallito una plantita y de esa plantita en el trigo nace el trigo y de ahí puedes hacer masa, puedes triturarlo, puedes hacer masa y de ahí puedes hacer pan. Pero ¿y de dónde viene todo eso? De Dios. Dios es tu proveedor. Ese es Dios. Y entonces el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Dios es mi proveedor. Nunca te olvides de eso. Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Entonces, ¿por qué Dios da la semilla, a la masa, el pan, y eso genera prosperidad? ¿Para qué? Para que tú tengas y seas enriquecido y con eso, con toda liberalidad, puedas ¿qué? Ser generoso con los demás. Pero ¿de dónde viene tu generosidad? De la semilla. ¿Y de dónde viene la semilla? De Dios. Entonces es un círculo virtuoso y ahorita vas a ver de dónde viene y a dónde regresa. Para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Cuando entiendes que Él es tu proveedor, entonces tienes toda libertad para poder ser generoso y dar. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Chécate eso, Entonces Dios te da la semilla el campesino la siembra. De la siembra, que ni entiendes qué es lo que pasa ahí con la semilla, brota una planta, de ahí brota el trigo se procesa, el panadero hace el pan crea prosperidad, no solamente para ti, sino de pronto puedes compartir con los demás, y cuando le das a alguien que no tiene pan y tiene necesidad, y tú tienes abundancia y el otro tiene escasez, lo que va a generar ese dar tuyo y ser generoso es que la persona que recibe eso le dé gracias a Dios. ¿Y a dónde regresa ese círculo? Surge de Dios y regresa a Dios. Dios es el centro. Muy importante entender esto. Y entonces crea acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta. Entonces cuando tú eres generoso y das, suples la necesidad de alguien. Y ese es uno de los propósitos de poder ser generoso, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, dos cosas: eres generoso para suplir la necesidad, pero cuando suples la necesidad y los otros tienen escasez, ellos oran a Dios y entonces Dios en medio de eso es glorificado.
No sé tú, pero yo necesito gente que esté orando por mí. Chécate, los de Jerusalén no tenían nada. Crisis económica. Los de las iglesias de Macedonia, de Acaya, mandan dinero y una ofrenda. Y los de Jerusalén, que no tienen nada, sí tienen algo. Tienen un Dios al que orar. Y oran y le dan las gracias a Dios y oran por los de Acaya y Macedonia. ¿Te das cuenta? Todo lo que genera la generosidad, que es una virtud cristiana. Y entonces versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican y al final, ¿qué es lo que sucede? Glorifican a Dios. Entonces los de Jerusalén tienen una gran necesidad. Los de estas iglesias cubren esa necesidad. Los de Jerusalén oran a Dios y dan las gracias a Dios. Y no solamente las gracias a Dios, sino hace eso que Dios sea glorificado. Todo comienza con Dios. Él es el proveedor. Y cuando hay este círculo de virtud cristiana con la generosidad y la bendición, tú recibes la bendición de Dios, tú bendices a los demás y eso genera acción de gracias a Dios y gloria a Dios. ¿Quieres glorificar a Dios en tu vida? Ahí está. Ve qué hermoso. Y entonces glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Todo es por el Evangelio de Cristo y por entender el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Ahora, acuérdate, los de Jerusalén eran judíos, la mayoría que se convirtieron al cristiano. Los de Corintio y los de Macedonia, de Acaya, eran gentiles que se convierten al cristianismo, pero hay algo como que les separa. ¿Y qué les une? La generosidad. Uno suple la necesidad del otro y el otro ora por el otro y juntos glorifican a Dios. ¿Y por qué es? Por amor. La motivación correcta en la generosidad es el amor. Y es la virtud más importante cristiana. Porque Dios mismo es amor y Dios mismo es generoso. Versículo 15. Pablo aquí, después de entender estas cosas, estalla en adoración a Dios. O sea, cuando entiendes eso, Dios es mi proveedor. Él es el que me da todo. Él es el que da la semilla. Él es el que hace todo que en el campo suceda para que yo pueda tener una tortilla o un pedazo de pan. De ahí, yo recibo esa bendición. Y yo puedo entonces con eso bendecir a alguien más y eso va a hacer que alguien más ore a Dios y le dé gracias a Dios y Dios es glorificado en medio de todo este círculo. Y Pablo, al entender esto, ¿te das cuenta que no estamos hablando de dinero? Va más allá del dinero. Y Pablo, al entender esto, versículo 15 dice, gracias a Dios por su regalo, por su don inefable. Gracias a Dios por su don indescriptible. No se puede describir. ¿Y cuál es ese don? Jesús. Y Jesús es la bendición que Dios envió al mundo. No la merecíamos, Éramos enemigos de Dios. Y Dios, en vez de quedarse con los brazos cruzados, nos ve y dice, voy a mandar a mi hijo. Estábamos en bancarrota, estábamos en crisis espiritual. Y Él manda generosamente a Jesús, que era rico, y Jesús se hace pobre para enriquecernos a nosotros. Y entonces manda a Jesús como una bendición a este mundo, como una semilla a esta tierra, que muere en la cruz y es sepultada, enterrada. Pero al tercer día resucita. Y la cosecha de eso somos nosotros. Que Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que Él nos amó y nos eligió y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y Él y Jesús en la cruz, derrochando su vida por amor a nosotros y no cobrándonos nada. Es gratis, es por gracia. Y Pablo, al entender estas cosas, dice gracias a Dios por su regalo, que no, es indescriptible, no se puede describir. No hay palabras. Y el apóstol Pablo dice eso, tratando de entender con todos los santos la profundidad del amor de Cristo. O sea, ¿qué tan profundo es el amor de Cristo? Tan profundo que llega al lugar más oscuro de tu vida y de tu corazón. Y ahí te ama. Tan profundo que llega a ese hueco que ninguna cosa material puede cubrir en este mundo. Y su amor llega ahí. Un amor tan ancho que ahí cabes. No te quedas fuera. Tan alto que nos lleva con el Padre y nos reconcilia con Él. Y tan largo que su amor está hablando de tiempo. Es eterno. ¿Quién puede ofrecer eso? Si no solamente Jesús. Y su don inefable. Eso es. Tenemos un Dios generoso. Tenemos un Dios que derrochó todo por nosotros. Y nos transformó. Y ha cambiado nuestro corazón. Y si nosotros somos generosos, es por su obra de gracia en mi corazón. Y pues esa abundancia, gozo que Él ha puesto en mi vida. Es por Jesús. Y solamente por Jesús. Ahí está. Entonces no tienes nada, no tienes que dar nada nunca. Ya. Dices, ya, sí, de verdad estoy libre. Sí, estás libre. Nadie te puede obligar, nadie te puede manipular. Pero entonces con esa libertad que está hablando Pablo, puedes extender tu mano y ser generoso. ¿Por qué? Por amor. Amor a Dios, amor a la iglesia. ¿Amas la iglesia? O sea, lo que Dios ama es su iglesia. Y tú tienes que empezar a amar lo que Dios ama. Tú tienes que empezar a estimar lo que Dios estima. Amor a tu prójimo. Esa es la marca del cristiano. Amas a tu prójimo. Y amor a los perdidos. Eso es. O sea, aparte de ser iglesia, tener un local más grande, eso es, amamos Veracruz, amamos a los perdidos, queremos que más gente llegue a los pies de Jesús. Más gente llegue. Eso. O sea, ¿por qué ir de 400 sillas a 800? Porque igual los primeros servicios no van a estar llenos las 800. Pero sí vamos a orar. Así como aquí, mira, aquí hay unas sillas vacías. Y yo digo, Señor, yo te pido por estos que todavía no te conocen. Ya está su asiento ahí. Porque así alguien oró por ti. Señor, yo te pido por mi amiga, por mi amigo, por mi tío, por mi primo, por mi hermano, por mi esposo, que aún no te conoce, pero yo conocí un caso de una mujer que su esposo no quería saber nada del Señor y cuando llegaba a la iglesia se sentaba y dejaba una silla al lado y no dejaba que nadie se sentara. Eso es fe, ¿verdad? Ponía su bolsa ahí y era para que un día cuando su esposo viniera se sentara a su lado. Eso es. Y Dios es poderoso para hacerlo. Entonces Dios ya te ha bendecido. Ya tienes todo. O sea, por eso no es de que, no, pues dale a Dios para que Él te regrese. No, Él ya está hecho. Ya tienes todo. Entonces estás completo, estás lleno, estás pleno. Tienes todo, la abundancia de su Espíritu en tu vida. Ya eres hijo de Dios. Ya te adoptó. Ya está el registro, ya estás en el libro de la vida. Ya está. Dios te ama. Gracias a Dios por su don inefable, indescriptible. ¿Lo conoces ese don? Es Jesús. Si no lo conoces, conócelo. Va a cambiar tu vida, ¿Oramos?
Y Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos el día de hoy recordar cuál es esa bendición que tú mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, hemos recibido tu bendición, esa bendición que no merecíamos. Tú mandaste esa semilla a Jesús a morir a lo más profundo de esta tierra y ser sepultado, pero al tercer día brotó vida. Y aquí estamos, Señor, nosotros somos tu cosecha. No lo merecíamos, pero sí lo recibimos, Señor. Esa gracia sobreabundante que has puesto en nuestros corazones y que eso ha cambiado nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú tienes cuidado de nosotros, nada se te pasa y tú quieres que vivamos plenos y completos y con contentamiento. Nada en este mundo va a satisfacer tu alma, nada. Vas a seguir teniendo sed, vas a seguir teniendo hambre, pero Jesús dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y eso es. Sacia mi sed, Señor, hoy. Llena mi corazón de tu amor. Llena mi mente de tus pensamientos. Estamos muy agradecidos por el don que has mandado a la tierra. Jesús de Nazaret. Jesús el Señor. Jesús el Salvador. Jesús el Mesías. Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Que siendo Dios y rico se hizo pobre para enriquecerme con toda bendición espiritual. Y te amo, Señor, por eso hoy. Y te lo pido. Mi vida entrego a ti una vez más, porque te pertenece, porque tú la compraste. Derramaste cada gota de tu sangre por mí y no me cobraste. Gracias, Señor, por ser así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.